de que puedan promover juicio político en contra de los consejeros. Es tremendo todo el panorama y bueno, pues de esto seguiremos hablando. Gracias esta mañana al consejero electoral del INE, al maestro Jaime Rivera Velázquez, que está aquí en el programa esta mañana para hablar de la perspectiva de los consejeros que han votado en mayoría, pues lo que aquí se está discutiendo. Buenos días, Jaime, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días, Carmen, me da mucho gusto saludarle. Igualmente, gracias por estar aquí y bueno, pues acabamos de escuchar al presidente de la Cámara de Diputados, no agrego más de lo que usted seguramente ya sabe y habrá eventualmente escuchado en este enlace. ¿Cuáles son los razonamientos específicos que tuvieron los consejeros que votaron a favor de lo que se votó? ¿Y qué es esencialmente lo que se votó? Jaime. En primer lugar, se votó suspender, aplazar algunas actividades de organización del proceso de revocación de mandato. No se votó, no se aprobó, ni nadie propuso cancelar este proceso. Únicamente en ejercicio de atribuciones normales del INE, que ha emitido lineamientos y que inclusive a raíz de una resolución del Tribunal Electoral decidió el INE modificar esos lineamientos y modificar algunos plazos. Con la misma normalidad de atribuciones, el INE ha pospuesto algunas actividades cuya realización ya era inminente y que no podrían realizarse sin contar con los recursos necesarios. Hay que aclarar que el proceso de recepción de firmas continúa y lo vamos a culminar hasta el 25 de diciembre según está establecido en los lineamientos. Y el proceso de revisión de la autenticidad de estas firmas va a continuar y disponemos de un plazo de hasta 40 días y así lo vamos a hacer. De tal manera que no hay ninguna cancelación del proceso de revocación de mandato. Hay una posposición de algunas actividades para las cuales el INE no cuenta con un presupuesto autorizado suficiente para llevarlas a cabo, culminarlas conforme a la ley. Y solo por esa razón se aplazan algunas de estas actividades en espera de que la Suprema Corte de Justicia o, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelvan qué hacer conforme a derecho. Maestro Rivera Velázquez, ¿cuáles son específicamente estas inminentes actividades que decidieron posponer? La primera es la instalación prevista, según los lineamientos, para el 3 de enero, la instalación de los consejos locales en las 32 entidades federativas. Los consejos son órganos integrados por ciudadanos que vigilan, dirigen y deciden sobre decisiones sustantivas del INE en materia de votaciones. Estos consejos locales tendrían que designar en un plazo máximo de 2 semanas a los consejos distritales, que son a su vez los que tendrían que seleccionar y designar a los capacitadores asistentes electorales, que son los que convocan a ciudadanos insaculados para integrar mesas directivas de casilla y después los capacitan. Todas estas tareas son una concatenación operativa indispensable para cumplir con la ley y no podríamos iniciar tales actividades si no tenemos la seguridad de poder concluirlas. Por ejemplo, si contratáramos a capacitadores electorales que los necesitamos para más de 2 meses y no pudiéramos pagarles más que una quincena, incurriríamos en grave responsabilidad. ¿Cuánto dinero les aprobaron, Jaime? ¿Cuánto dinero necesitan? La Cámara de Diputados aprobó un presupuesto que incluyó 813 millones más de lo que solicitamos para
todas las actividades habituales del año próximo. 813 millones frente a 3.830 millones que estimamos necesario para llevar adelante este proceso de revocación. Ah, caray, faltarían 3,000 millones. Así es. Ahora bien, el INE, a raíz del presupuesto que aprobó la Cámara, hizo un esfuerzo de ajustes presupuestales y logramos liberar hasta 700 millones de pesos que pondríamos al servicio de la revocación de mandato. Y esta es una prueba más de que la voluntad del INE es organizar este proceso si se cumplen los requisitos de firmas ciudadanas suficientes para llevarlo adelante. El INE ha realizado muchas actividades de preparación de este proceso y continuará haciendo las que le son posibles. No puede hacerlo imposible. De tal manera que hoy nos faltan 2.300 millones de pesos. Para un presupuesto de 13,000 millones, que es lo que tenemos para la operación del INE, cualquiera entendería que en 2.300 millones no pueden salir de economías sobre la marcha, de pequeños ahorritos, de cancelar algunos gastos que algunos consideran superfluos, o incluso cancelar por completo el sueldo de los consejeros electorales. ¿Cuánto daría? Es una cantidad insignificante. Es ridículo bueno, insignificante para este tema. Para este tema. No tan insignificante como salario, lo entiendo. Bueno, los salarios de los consejeros hoy están amparados en la ley y por el Poder Judicial, que son los que dicen el derecho. Pero digamos, supongamos que dicen ustedes, para que el asunto pueda caminar, nosotros, no es el caso, pero hipotéticamente renunciamos a todos nuestros salarios, prestaciones y demás, con ese recurso global hipotético que nadie ha puesto a la mesa, tampoco alcanzaría, evidentemente. Estamos hablando de dimensiones millonarias, estamos hablando de un ejercicio equivalente a una elección constitucional para efectos de lo que cuesta. Así es, resulta... Bueno, de hecho es un ejercicio constitucional. Así es, y ahí es algo tan serio lo que está en juego. Según la Constitución, si hay muchos ciudadanos inconformes con el presidente y le han perdido la confianza y quieren activar un proceso para su eventual destitución, se debe organizar una votación nacional con las mismas garantías que tiene la elección del presidente. Exactamente. No podemos hacerlo como una parodia de consulta revocatoria. A ver, parodia, Jaime. Conforme a la ley. A ver, ¿hay posibilidades legales de que con lo que tienen, los 813 millones de pesos, más los 700 millones de pesos que agregarían ustedes del ajuste presupuestal, con ese dinero no alcanzaría para una consulta suficiente para que se pueda tomar el pulso de la nación respecto a si se le perdió confianza o no a López Obrador, o si se interpreta, como se ha querido sostener, que es más bien una ratificación de mandato? Bueno, lo que cada quien entienda del asunto. ¿No alcanzaría para una consulta potable, Jaime? El gasto más importante de cualquier votación en México es la integración de mesas directivas de casilla, que se hace con un procedimiento muy riguroso para garantizar la imparcialidad. Se sortean ciudadanos de la lista nominal, se les invita a participar, se les capacita. Hay un proceso muy riguroso, muy exigente para garantizar la imparcialidad. Ese es el gasto más importante de todos, que tan solo lo que terminaría con la designación de funcionarios de la lista directiva de casilla, cuestan 1.800 millones de pesos. Ahora bien, ¿cómo podríamos hacer esa consulta revocatoria más barata? Con menos casillas. Pero la ley de revocación de mandato que se aprobó en septiembre por el Congreso de la Unión establece que se debe instalar para la revocación de mandato la misma cantidad de casillas que se instalaron en las elecciones federales inmediatas anteriores. De tal manera que el INE está impedido de organizar esta revocación de mandato con menos casillas.
Si alguna autoridad jurisdiccional nos ordenara organizar este proceso con los recursos que tenemos, 1.503 millones de pesos, tendría que hacerse cargo de que podríamos hacerlo, tendría que ordenar que lo hiciéramos con las casillas posibles, que serían menos. Hemos estimado quizás alrededor de 75,000, 70,000 casillas que podríamos instalar con esos recursos, porque la instalación de casillas acarrea muchos otros gastos, son los más determinantes. Pero eso, una decisión como esa, no la puede tomar una autoridad administrativa que está obligada a cumplir la ley. El INE no puede organizar la revocación de mandato incumpliendo la ley, a menos que una autoridad jurisdiccional así nos lo ordene o nos lo permita. Que en este caso no veo quién más sino la Suprema Corte de Justicia, que va a resolver el fondo de lo que ustedes promovieron en la Corte precisamente por el tema presupuestal, ¿o no? Así es, o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si un partido o una autoridad, un sujeto con interés legítimo recurre a ella. ¿Alguien ha recurrido al tribunal? ¿Todavía? Al tribunal, no. Perdón. ¿Perdón? ¿Se ha recurrido al tribunal? No, todavía. No, aunque yo sepa, no. Pero la Corte es quien tiene esta responsabilidad, que es el eje de lo que ustedes presentaron ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es? ¿Cuál es el argumento principal que ustedes están pidiendo que la Corte resuelva? Que la Corte ordene que nos dote de los recursos necesarios para... O bien que les diga que lo hagan con lo que tienen. Esa es otra posibilidad. Pero que se los diga. Las facultades de la Corte, que nos lo diga la Corte. Carmen, vale subrayar que el INE está comprometido y tiene toda la voluntad de llevar adelante este proceso revocatorio, porque lo prevé la ley. Pero el INE no puede hacer lo imposible. Quiere hacerlo conforme a la ley. Quiere hacerlo con todas las garantías y la seriedad, las garantías de limpieza y de autenticidad con que se hace la elección del presidente. Lo que está en juego es algo muy serio, al menos teóricamente, que podría ser la destitución del presidente. Y con la misma seriedad y limpieza y garantías y candados de autenticidad que hay para una elección del presidente, se debe organizar un proceso de votación que eventualmente podría conducir a la destitución del presidente. Es algo muy serio con lo que no podemos jugar. Y por lo demás, la ley nos obliga a hacerlo, y así lo dice la ley de revocación de mandato y la Constitución, en el artículo 35, que debemos hacerlo con todas las reglas aplicables de las elecciones federales. Jaime Rivera Velázquez, consejero electoral del INE. Hace unos minutos aquí mismo hablamos con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Probablemente escuchó usted una parte de lo que aquí se dijo, y si no lo escuchó aquí ya estará enterado de lo que está en curso o en los próximos días. En unos 2-3 días se presentará ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía General de la República, pues una denuncia por probables ilícitos que a juicio del presidente de la Corte se pudieron haber cometido con esta votación de la que estamos hablando, del órgano colegiado del INE. El planteamiento que hace el presidente de la Cámara es que la ley establece que cuando suceda la activación, digámoslo así, de la petición de revocación de mandato o de la consulta para saber si la gente piensa que se le perdió la confianza o no al presidente en turno, entonces el INE tiene que hacer, dice el presidente de la Cámara, los ajustes presupuestarios que fueran necesarios. Bajo esa lógica, al no haberse hecho los ajustes presupuestarios que fueran necesarios que permitan la realización de la consulta, ustedes habrían, según el presidente, cometido delito, y por lo tanto se abrirá próximamente, ya se anunció, un asunto de carácter penal. Jaime, ¿qué dice? A ver, primero, los ajustes presupuestales que podemos hacer no los podríamos hacer
cancelando atribuciones y obligaciones constitucionales y legales que tiene el INE, como por ejemplo la continuación de la expedición de credenciales y la actuación del padrón electoral, el proceso de redistritación federal y local que tenemos que realizar durante este año, ni organizar elecciones locales en 6 entidades federativas. Esas cosas no las podemos cancelar. Hemos cancelado otras cosas que sí son susceptibles, pero estas funciones establecidas en la Constitución y la ley y habituales que sabíamos que se tenían que realizar desde hace años, sabíamos que tenían que realizarse y que deben continuar, esas no las podemos cancelar. Por otra parte, no hay elementos para considerar juicio político y mucho menos delitos por el ejercicio de nuestras atribuciones. Son atribuciones legales que hemos estado ejerciendo, como mencionaba. Hemos modificado algunas fechas precisamente para la revocación de mandato, porque así ha sido necesario. Son las atribuciones que tiene el Consejo General del INE. Pero bueno, si en la Cámara se quiere llevar adelante este proceso, pues está bajo la responsabilidad de los diputados. Y sobre eso no tenemos nada más que decir, salvo que en su momento pues atenderemos lo que sea conforme a derecho, lo que sea necesario y lo que las autoridades jurisdiccionales determinen al respecto. Bueno, pues seguiremos de cerca, Jaime Rivera Velázquez, todo esto. Se incluye también el planteamiento que ha hecho el presidente de Morena respecto a la eventualidad de un juicio político en su contra, Jaime. Bueno, en contra de los consejeros que votaron el viernes pasado esta suspensión. Ejercimos nuestras atribuciones, no hay motivo para juicio político. Y si me permites, Carmen, sí. Quisiera aclarar que recientemente, hace unos días, un ministro de la Corte dictó una resolución con respecto a la controversia constitucional que presentó el INE para que la Corte ordene lo que proceda respecto a la insuficiencia presupuestal del INE. Y no es verdad, como muchos han dicho, que el ministro de la Corte ordenó que el INE hiciera la revocación de mandato a toda costa y con los recursos que tenga. Eso no. Lo que resolvió el ministro González Alcántara es que no se puede pronunciar sobre el fondo de esta cuestión porque se trata de la revocación de mandato de un hecho futuro de realización incierta, porque aún no se cumple el requisito de firmas suficientes de ciudadanos que desean esa revocación. Entonces es solo eso, se negó la suspensión porque todavía no hay materia sobre la cual pronunciarse por parte de la Corte. Bueno, pues vaya contexto, Jaime Rivera Velázquez, el que se está presentando. ¿Qué sigue en el INE en este preciso momento, en este entorno de cosas? El INE está totalmente abierto al diálogo y quiero mencionar que en la sesión del Consejo General del viernes, el diputado que representa el Poder Legislativo el diputado por Morena, César Hernández, mencionó que deberían abrirse canales de diálogo y le tomamos la palabra y varios consejeros manifestamos que el INE está totalmente abierto al diálogo. ¿Qué se puede hacer? Facilitar que las autoridades judiciales digan el derecho sobre esta cuestión. Y el INE, en cuanto haya condiciones para hacerlo conforme a la ley, va a reactivar este proceso para llevar adelante el proceso de revocación de mandato. Entonces, estamos abiertos al diálogo, esperamos que la Cámara de Diputados rectifique una decisión que probablemente no fue suficientemente meditada, porque que haya recortes a lo que solicita algún organismo autónomo o una dependencia es normal,
pero que haya un recorte de tal magnitud que hace imposible algo que la propia Cámara está aprobando, eso no es normal y no debió hacerse. La Cámara de Diputados tiene facultades todavía para aprobar un nuevo presupuesto, y si la Cámara dijera es que no les podemos aprobar los 2.300 millones que necesitan ahora, sino una cantidad menor, dialogamos, explicamos hasta dónde lo que es necesario y hasta dónde es posible ajustar algo. Pero, por ejemplo, hacer pequeños ajustes. Puedo mencionar un caso, que si imprimimos las boletas en papel seguridad o en papel ordinario, con eso ahorramos algunos millones, sí, algunos millones, pero si eso no alcanza de todas formas, no vale la pena hacerlo. Podemos dialogar, podemos analizar, podemos hacer ajustes y eventualmente podemos disminuir el número de casillas si una autoridad judicial nos lo ordena así o nos lo permite. Eso es lo que sigue. ¿Hay soluciones? Sí. Esta es una situación que el INE no ha deseado. Es una situación en la que la Cámara de Diputados, con la aprobación del presupuesto, nos colocó, pero tiene solución y el INE quiere contribuir a esta solución. Pues Jaime Rivera Velázquez, consejero electoral del INE, le agradezco que nos haya tomado esta comunicación y si nos lo permite seguiremos hablando. Buenos días. Con mucho gusto. Gracias y buenos días. Así están las cosas, pues hemos escuchado la postura del presidente de la Cámara de Diputados, hemos escuchado la postura de uno de los consejeros que votaron el viernes a favor de esta suspensión y estamos pues tratando de ofrecerle al público el mayor número de elementos de lo que está sucediendo en este momento en relación a la consulta de revocación de mandato y la discusión que se abra al respecto, por supuesto, y las cosas que se están planteando pues en estos últimos días, un fin de semana intenso en la materia y lo que viene. Así que bueno, seguiremos hablando. Por lo pronto a las 9:09, tiempo del centro, le presento este resumen de noticias, lo más importante al momento.